Muy buenas noches, comenzando con nuestra clase de este mes de octubre, la cual va a ser difundida a través de nuestra comunidad de WhatsApp, Centro de Estudios para el Cañicultor. En este caso vamos a estar conversando en este mes sobre lo que son los manejos post cosecha en caña de azúcar y cómo los restos de cosecha o los RAC nos permiten aumentar la rentabilidad cada ciclo. Mi nombre es María Sofía Díaz. Soy asesora agrícola con una experiencia de 20 años al servicio de la agricultura de nuestro país y en los últimos 10 años me he dedicado a realizar lo que es una agricultura menos invasiva. El discurso que de repente voy a conversar no te va a resonar en muchas áreas si tú no estás dispuesto a querer ver cuáles son los nuevos avances en la agricultura, no por capricho mío, sino en cuanto a estudios, hablando de esta manera, en cuanto a experiencia, y poder evaluar cuáles son las cosas que no he hecho bien para poder llegar hasta donde estoy hoy. Si estás bien, quiero decirte que si estás bien, puedes estar mejor. Entonces, vamos a definir acá algunos términos antes de comenzar. Voy a comenzar con lo que es rentabilidad, que es muy diferente a rendimientos. Por ejemplo, yo pude haber obtenido en un ciclo 11 grados de grado Brix y 120 toneladas. Pero, ¿qué tanto tuve que yo comprometer económicamente y en cuanto a recursos de mi unidad de producción para poder llegar allí? Es decir, si yo tuve cuántas fertilizaciones yo hice, cuántas aplicaciones de insecticida, cuántas aplicaciones de foliares realicé, cuántos controles de maleza. La rentabilidad es lo que a mí me queda, luego que yo saco todo lo que gasté en el ciclo con lo que me está quedando en el bolsillo. Es lo que llamamos la relación costo-beneficio. Y si nosotros estamos gastando para poder producir y nos está quedando lo mismo que si tuviéramos, por ejemplo, teniendo 80 toneladas y 8 grados, ¿por qué? Porque invertimos menos y nos quedó de repente la misma cantidad de dinero e inclusive más. No estoy hablando en este caso de colocarles a ustedes un parámetro en cuanto a lo que es rentabilidad, rendimiento, pero quiero delimitar para que podamos entender y tener bien claro esto. Luego tenemos lo que son los RAC o los restos de cosecha, que es lo que me queda luego de que tengo la cosecha, que esta puede ser manual, puede ser mecánica, puede ser en verde, puede ser que yo queme para poder realizar la cosecha. Todo esto va a depender de lo que le dirija o le diga a usted el central donde usted arrima actualmente. Pero este punto es sumamente importante porque cuando hablamos de los restos de cosecha, muchos productores ni siquiera te dejan terminar el término. Cuando te dicen no lo puedo hacer, no es viable, me queman la soca, hay muchas cosas. Pero quiero que sepas que hay alternativas para hacerlo y eso va a depender de lo que vamos a hablar más adelante, de lo que son diagnósticos que nosotros realizamos. Y nosotros le damos esa herramienta al productor en esa asesoría que estamos haciendo para que usted pueda aprovecharlo. Porque además de todo esto, los restos de cosecha nos ayudan, ya lo sabemos, a mejorar la materia orgánica del suelo, con esto la formación de humo y con esto también, por ejemplo, en muchos casos, mejorar que es la humedad del suelo, retención de agua y ser una cama para que las malezas o las arbences no se proliferen o no crezcan tan rápidamente y tengamos que hacer controles de maleza 1, 2, 3 hasta en el ciclo. Todo depende también de lo que estemos viendo. Y finalmente vamos a hablar de lo que son los cuidados post cosecha. Los cuidados post cosecha, yo voy a estar haciendo comparaciones acá con cosas coloquiales que nosotros manejamos. Por ejemplo, para que después no vaya a sonar como raro, que no es técnico, pero yo quiero que sepa que acá esta presentación la están viendo técnicos, pero también la están viendo productores que están iniciando, productores avanzados, productores con alto conocimiento y productores que no están muy afianzados en los conocimientos. Y la idea de esta clase es que esta información puede llegar a todos, porque el peor enemigo de la rentabilidad y la productividad es la falta de conocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuidados post cosecha, por si hay un término medio raro que ustedes me van a decir, cuando hablamos de cuidados post cosecha son todos aquellos cuidados básicos que requiere la caña que no son negociables. O sea, yo creo que se lo clave aquí. Los cuidados post cosecha son aquellos manejos que no son negociables porque si no los hago me van a hacer perder dinero. Yo les voy a colocar el ejemplo cuando nace un bebé. Cuando nace un bebé, el bebé nace, comienza con un sistema de alimentación que puede ser leche materna, con biberón, etcétera.
luego más adelante le van incorporando sopita, luego el pollo y al finalmente el muchachito se puede comer la caraota con la pasta. No es que el niño nació y se comió la caraota con la pasta o que el niño nació y se comió una sopa. Hubo que pasar un proceso para que el niño llegara allí de adaptación de su estómago. Porque si yo le incorporo de repente la sopa, el niño se me puede enfermar, ¿sí? Porque su estómago no está en la capacidad de asimilar eso. Lo mismo ocurre con las plantas. Cuando yo cosecho, dejo la caña a la buena de Dios, porque Dios es muy bueno y misericordioso, y todo lo hizo perfectamente ajustado, pero nosotros también tenemos que colocar de nuestra parte para aquellos sistemas que ya Dios creó se sigan funcionando como deben ser. Que es otro término, pero es tema de otra presentación, pero quise colocarlo acá. Entonces, si nosotros hacemos esos cuidados post cosecha o esos cuidados básicos, y yo vengo a incorporarle herbicidas, insecticidas, fertilizantes de síntesis química, si usted quiere saber cuál es la fórmula para quebrar o para no ganar dinero, esa es: no preparar el cultivo y aplicarle fertilizantes, insecticidas y herbicidas, fungicidas, todo lo que sea de síntesis química a mi cultivo cuando no está preparado para recibirlo. Recuérdense el ejemplo del bebé. Entonces, cuando yo tengo, ya yo sé qué es lo que yo voy a hacer, y en este manejo post cosecha entra lo que es el diagnóstico que tiene que realizar su técnico. No todos los lotes se comportan igual, no todas las cañas se comportan igual, no todos los ciclos se comportan iguales. Para eso nosotros necesitamos hacer un diagnóstico. En el caso particular nuestro, realizamos lo que es un registro de todo lo que se viene haciendo durante el ciclo, y en ese programa de asistencia integrada al productor, que en particular lo lleva mi persona, vemos cómo ha sido el comportamiento de ciclos anteriores y cuál es la decisión agronómica más acertada que usted puede realizar en este ciclo. Hablábamos de que a muchos de los productores no les gusta pagar una asistencia técnica, pero entonces nos damos cuenta que la asistencia técnica, cuando usted comienza a hacer los gastos, y cuando yo vea clases como esta, yo realicé esto y no lo necesitaba, realicé esto y no lo necesitaba, y ese realizar esas labores que usted tuvo que invertir en insumos, tuvo que invertir en aplicaciones. Y si usted tiene la maquinaria, usted tuvo que invertir en la maquinaria que tiene acá para poder realizar esas labores. Entonces, todos esos procesos me van a llevar a mí a, si tuve presencia, por ejemplo, de plagas y enfermedades, el ciclo pasado tuve presencia de candelilla, de atraea, coco rinoceronte, tuve presencia de roya, tuve presencia de lectoferia, por ejemplo, que son patógenos que nos disminuyen la rentabilidad. Entonces, lo más probable es que este ciclo lo tengamos, porque cuando aparece una plaga, una enfermedad, es una manifestación de un daño que nosotros ya hemos hecho tanto al suelo y al cultivo. No sé si recuerdan, en una de las clases pasadas estuvimos hablando de las plantas hablan el daño que hay en el suelo, y efectivamente cuando hablamos de este tipo de cosas es donde vemos esos daños. Entonces nosotros ahí vemos, tenemos que hacer un saneamiento, qué tipo de saneamiento tenemos que realizar. Vamos a bioestimular a la planta para que si tuvimos ataque, por ejemplo, de atraea o hemopalpo, esos tallos que se perdieron puedan seguir produciendo. Pero también empezamos a ver cuál es el mejoramiento radicular que necesita esa planta, tener raíces jóvenes dispuestas a comer, activar el desarrollo de esa caña para que comience a crecer rápidamente y podamos dejar, por ejemplo, las malezas abajo. Ahí vamos a hacer una serie de pasos que no son negociables para que cuando llegue la aplicación del fertilizante edáfico, si por ejemplo, no es una regla, si por ejemplo usted aplicaba 200 kilogramos de urea, usted puede aplicar 100. ¿Por qué, María? Porque ya yo preparé a la planta para que pueda absorber esa fertilización. Activé raíces nuevas. Hice que la planta, cuando yo realicé el proceso de saneamiento y apliqué productos que me mejoraran el proceso fotosintético de la planta, cuando la planta fotosintetiza más, emana al suelo sustancias orgánicas que me ayudan en conjunto o con los restos de cosecha a producir humus. Y ese humus aumenta la actividad el humus natural, aumenta la fertilidad del suelo, aumenta la actividad microbiana del suelo, y cuando usted incorpora, por ejemplo, el nitrógeno con el cloruro, esas bacterias de nitrificante y las bacterias que descomponen el cloruro, descomponen el fósforo, están activas para poder degradar eso y que la planta lo pueda absorber
eso es un A1 en la producción. Entonces, hacemos este paso como número 1 y luego en el monitoreo nos damos cuenta si es necesario o no es necesario hacer el control de maleza. Mire, estos son pasos que no son negociables. Cuando nosotros realizamos esas aplicaciones de químicos sin preparar la planta se enferma. Se enferma porque le vemos presencia de lactofaeria o diarrea. No en un principio. Se enferma porque le vemos presencia de plaga. No en un principio. La planta comienza por generar un estrés. Y ese estrés que genera la planta, que lo vamos a ver en un gráfico, ese estrés que genera, lo vamos a ver en la pizarra que voy a explicar, ese estrés que genera la planta provoca un desorden, perdón, esas aplicaciones de químicos provocan un desorden en la planta y causa estrés. Así como una persona que se enferma por estrés, que tiene estrés, una persona tiene estrés constante, corro para acá, corro para allá, me enfermo con estrés. Esto puede desencadenar, por ejemplo, un infarto en un virus. Eso pasa con la planta. Si la planta está estresada y yo no hago nada para desestresarla, porque bien dicho sea de paso, nosotros le suspendemos el riego antes de la cosecha, puede ser que tenga cosecha manual o cosecha mecánica o que yo quemé o fue en verde. Todo esto causa un estrés en la cepa, que queda allí. Si usted a eso le coloca productos químicos, sería doble o triple o cuarto, quinto estrés. ¿Sí me explico? Eso hace debilitar a la planta y la hace muy apetecible para la proliferación de plagas y enfermedades. Aquí el juego es, mi gente, el juego aquí es que nosotros establezcamos o fortalezcamos a la planta para que ella no sea susceptible a esto. Es como, vuelvo al caso, es como cuando hay personas que se enferman mucho de gripe. Usted no puede andar toda la vida con un tapabocas. Usted tiene que fortalecer su sistema inmunológico para que en el ambiente adverso, donde usted se desarrolla, pueda su cuerpo o sus células ser resistentes a esos virus que hay en el ambiente. Igualmente pasa con los cultivos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este tipo de situaciones dentro del cultivo, yo quiero que ustedes se queden con este primer punto, que el saneamiento, el diagnóstico y el saneamiento y la bioestimulación y la fertilización orgánica en las primeras etapas de desarrollo del cultivo no son negociables. Es lo que nosotros llamamos, en conjunto con el riego y otras cosas, y en conjunto con lo que es dejar los restos de cosecha, es lo que nosotros llamamos cuidados post cosecha. No es porque yo en este ciclo pasado apliqué abono, no es porque en este ciclo pasado yo apliqué insecticida, es lo que yo he venido haciendo en el paso del tiempo que me ha llevado a estar donde yo estoy. Por ejemplo, yo voy a ponerme de ejemplo yo. Cuando uno es gordito, no está gordito por la arepa que se comió anoche, ni por la torta que se comió ayer. Uno está pasadito de peso es porque durante mucho tiempo estuvo haciendo desastres con la comida. Eso pasa con los cultivos. Ella no se enfermó porque quiso, no le cayó candelilla porque quiso. Es que usted ha hecho desastres ecológicos dentro de su unidad de producción para llegar a ese punto. Y lo que yo quiero advertirte en esta noche es que tú le pares y le bajes 5, no 2, 5 a las aplicaciones de químicos y nos sentemos a pensar de una manera objetiva con tu técnico. Si no tienes técnico, contrata un servicio. Si no tienes el servicio, nosotros tenemos nuestro programa de asistencia integral al productor. Es que tú necesitas cambiar, necesitas hacer unos cambios. Y esos cambios, créeme, que se te van a ver los resultados en el primer ciclo. No necesitas 5 años para que el cultivo o ese lote se pueda regenerar. Entonces, esos cuidados no son negociables. Hablamos de saneamiento, hablamos de bioestimulación, fertilización y todo lo que son manejos orgánicos para establecer a la planta. El juego acá es que nosotros necesitamos la mayor cantidad de formación de humus, necesitamos que la planta fotosintetice más, y si la planta no está fotosintetizando cuando la planta está estresada, por diversos factores que vamos a aplicar, pero yo quiero que tú te quedes con esto
hay manejos que se deben hacer en la caña que no son negociables si tú quieres aumentar la rentabilidad este mismo ciclo.